Buenos días, son las 7:30 de la mañana y la situación es la siguiente. No se ve nada, estamos completamente calados por la niebla y vamos a esperar hasta máximo las 2 de la tarde para poder hacer por lo menos hasta el Margalida. Si no despeja, pues nos iremos para abajo y ya está. La montaña dice que no. Es que no. Pero bueno, vamos a esperar aquí en el bivac todo lo que podamos. Aquí chipeados, bien chipeados. Vamos a esperar a que aclare. La montaña esta vez ha dicho que no. Esta vez hay que volverse por el camino que subimos ayer, volver al coche y esperar una mejor ocasión. Nos vamos con la Forca Stassen, pero con un sabor un poco agridulce. Un bivac así bastante extremillo hemos hecho, todo mojados, pero bueno. Bueno, por abajo, por abajo. Son las 2 de la tarde y estamos en Senarta, como hace un año, y la movida que vamos a hacer es que Borja y yo nos vamos a hacer la cresta Salenques Tempestades para hacer la torre Salenques, que es el último 3000 que me queda, y luego ya pues la cresta entera. Anem cap a Llanos de Hospital para ja preparamos els trastos y comenzar la aproximació cap a la cresta Salenques. ¿Tú lo llevas todo? Esto es lo que no se debe hacer, ¿eh? No, nunca hay que coger autobús, nunca. Claro. Esto empieza ya. Aquí está el desvío por el que mañana bajaremos de la ruta del refugio de la Reclusa. Ahora nos vamos capa el Forat de Auyayut. ¿No es así, Orca? Sí, así es. Como el año pasado. Sí, pero ahora sí nos mojamos este año, ¿eh? Este año vamos a hacer, tío. Esperemos. Que es mi último 3000, tío. Las nubes están amenazantes, pero van a aguantar. Estoy seguro. ¡Vamos! Venga. Bueno, aquí vamos poco a poco. Aquí en Mascarel, Se hace dura la aproximación, con una máquina. Con tanto peso. Estoy hecho polvo ya. 30 días de montaña me han dejado. Venga, Mascarel. Todos son achaques, tío. Que es un boina verde, tío. Era, ahora ya. ¿Eh? Estoy rebajado ya de todo. Cago en 10, estás entrenado Bueno, para... la boina verde, pero la llevo ahí. Estás entrenado para comer lo que haría vomitar a una cabra, tío. Como decía en la peli de Rambo, tío. Ya solo puedo comer cosas buenas. Ahí se ven algunos picos, aunque no sé si distinguen la cámara. ¿Qué tenemos por ahí? Pues se ve el Perdiguero, entre otros. Perdiguero Y luego la zona del Maupas y tal. No, pues estuve yo, anteayer estuve acampado ahí arriba, abajo de los ¿sí? neveros esos, en el Ibón Blanco de Giterola. Venga, pues para adelante, Mascarel. Vamos a Uyayut. Pues así tingueu el Forat de Uyayut, que cau allí. I sabeu ja que cau del glaciar de l'Aneto, va parar per un conducte subterrani que va cap allà a la Vall d'Aran. I nosaltres tenim que atravessar tota aquesta pleta enorme i trencar cap amunt per la Vall de Barrancs. Sale el sol, tío, sale el sol. Que tener esperanza. Així tingueu el forat del que vos parlava. N'ha caigut així, eh? Está guapo, ¿eh? La pleta esta. Muy guapo, tío. Ahí tinguem la Vall de Barrancs, ens anem a clavar. Mirad, està el glacial de l'Aneto, se veu mitja cresta, la que farem demà. Tinc ganes ja d'estar trepant per ahir.
mentre anem pujant per esta vall, me venen a la ment records de l'any 2007, quan en companyia d'Antonio vam fer la cresta Salenques Tempestats. Va ser la nostra primera cresta pirenaica i serà ara l'última cresta del projecte 212 tot i els 3.000 del Pirineu. Però per moltes activitats que faig i per moltes històries que hagin fet en el Pirineu, mai oblidaré aquella primera cresta que vam fer. Antonio, sempre me venen a la ment aquells moments que vam viure allà dalt. ¿Cómo vamos de hora, Gorka? Bueno, son las 6:15 más o menos. 6:15. Hemos salido hacia las 4 y poco. O sea, llevamos 2 horas. Un par de horas largas. Estamos ya cerca de la Colladeta de Barrancs, a 2.350 metros. 2.350. Y vamos a la... cerca de 3.000 metros de subir todavía 5 metros. O sea, vamos a la Colleta de Barrancs, que es eso que hay ahí, ¿eh? Eso es. Está a 2.500. Luego tenemos que bajar un poco y luego volver a subir a buscar el bivac. 300, 400 por ahí. Y bivaquearemos a 2.700, una cosa así. No, más, igual más, 2.800. Bivaqueamos bastante cerca de la Forca Estasen, Pues aún nos queda una hora y algo, ¿eh? El Sí, camino. vaya. 1h30 pasada. Llegaremos a las 8, así más o menos al bivac. Bueno, pues lo justo para comer y al sobre. Sin más. Venga, vamos que... Mientras no nos mojemos, a mí me da igual a qué hora lleguemos. Ja se veu clarament la Colladeta de Barrancs. Es comencem a poder veure la cresta Salenques Tempestats. Nosaltres hem d'anar cap allí, ara mateixa, i buscar un bivac baix de la Forca Estasen, és allí. I demà anirem cap a la cresta fins a arribar a la Torre Salenques, que és el penyasco que se veu, que és puntiagut, que és el 3.000 que me falta, que quan vaig fer la cresta en Antonio no el vaig pujar. I després ja tinguem el primer ressalte, segon ressalte, el Margalida, un tramo de cresteta hasta el Tempestats, la espalda de l'Aneto i ahí darrere ja l'Aneto. Tot un dia de cresta i ara ens queda una horeta i un quart o horeta i mitja hasta el bivac. Lo mal d'esta història és que ara n'hi ha que perdre almenys 200 metros para después tornarlos a pujar. No n'hi ha té remei. Con esta agua tenemos que cenar esta noche y hacer la cresta mañana, porque ya no volveremos a poder coger agua hasta que bajemos del Aneto. Se sent algo especial. Así vais de la cresta Salenques. Se sent que demà se va a fer algo que se recordarà tota la vida. Para mí personalment, la cresta Salenques Tempestats és la cresta del Pirineu. Joder, tío. ¿Qué? Ya tenemos sitio para dormir. ¿Vamos aquí o qué? Hombre, mejor que esto vamos a encontrar. ¿Nos quedamos o qué? Tiene una pinta, ¿no? Está cubierto. A ver, pongo un poco desde fuera. Sí, está cubierto y tiene una colchoneta, tío. Que yo no sé quién la ha subido aquí, pero se ha enrollado a un montón. Ponemos las esterillas ahí y dormimos. Mejor que esto no vamos a encontrar. Y además gratis. ¿Cuánto cuesta la noche aquí, Mascarel? La noche cuesta subir hasta aquí. Bueno, Gorka, ¿cómo está el tema? ¿Cómo lo ves esta vez? Pues... siempre tenemos algo, tío. Tengo la bota jodida. Mira.
Esta es mi bota, ¿no? La bota de Gorka, Y entonces, a ver, la bota de un auténtico montañero, hay que tío. apostar, tío, a ver. Apuesta. Estás como una cabra, tío. A ver Mira si aquí con la llegamos bota a de Valencia esa, con tío. esta bota, tío, por Salenques, por Salenques. Vamos a llegar, no te preocupes, esa bota está bien. Bueno, ¿qué hay para cenar, tío? Bueno, ¿Qué hay para para cenar cenar? ahí, esta movida del señor de la carretilla. Carretilla. Yo tengo un bocadillo de calamares que Y se ha hecho ahí escampado. eso, Y por aquí hay chorizo, queso, jamón, barritas. ¿Y tú qué llevas por ahí? ¿Tú qué llevas? Poca hostia, tío. Has podido poca comida, ¿eh? Poca comida. Te has fiado de mí, te has fiado de mí. De hecho, vamos, que el día No te de preocupes. queso y movidas raras, tío, ya le mangan. Pero aquí lo que se come es esto, tío. Esto que hay aquí delante. Como os decía, que se ha acabado la batería. Esto es lo que se come aquí. La cresta, Salenques Tempestades. ¿Están buenos o qué? Ya. Pues nada, vamos a cenar bien, a coger fuerzas. Y mañana... ¡Pacamunt! ¿Cómo estás, tío? Ahí metido en el saco. Bah, mejor que el año pasado. El año pasado fue una putada, tío. A ver si este año tenemos más suerte. A ver, veremos. Bueno, ahora sí que ya nos despedimos con esta imagen, ¿no? De lo que podemos ver desde nuestro saco de dormir.